Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Vamos a aprovechar los minutos de antes de dar la clase de Historia Moderna para llevarles un tema que se va a llamar elogeo. De elogeo viene Elohim. La palabra es griega elogeo. Elogeo significa poner en la cuenta de una persona. Y de ahí viene elogio y elogiar, de elogeo. Y elogeo es poner a cuenta de una persona. Entonces, Elohim, lo elogiable, ¿verdad? Lo que es digno de elogio, lo elogeo, se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es que hace cosas, el elogeo hace cosas que se tienen en cuenta, que valen, porque tienen su valor y entonces, como son cosas valiosas, se tienen en cuenta, ¿vale? Y entonces es elogeo, de ahí viene. Se tiene en cuenta. Ahora, hay obras que no cuentan para nada, por eso no se tienen en cuenta. Son vanas, son intrascendentes. En elogeo sí trasciende. En elogeo, en Elohim, sí se tiene en cuenta, sí trasciende. Bueno, pues de ahí viene, ¿verdad? Elogio, elogiar y, por ende, Elohim. En Filemón 1.18, hombre, no es que Elohim venga de elogeo, porque elogeo es posterior, puesto que elogeo viene del griego, pero parte de Elohim, de la palabra hebrea Elohim. En Filemón 1.18 vamos a ir a Filemón 1.18, vamos a ver si lo encontramos aquí. Aquí. Filemón 1.18 dice, solo tiene un capítulo, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ese ponlo a mi cuenta que dice Shaul Pablo en el contexto de mirar por un hermano que antes era esclavo de otro hermano, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En ese ponlo en mi cuenta es elogeo, ponlo a mi cuenta, elogeo, hazlo Elohim, que cuente, ponlo a mi cuenta, que cuente, ¿verdad? Eso es lo que hace Elohim con nosotros, ¿verdad? Nos dice que cuente lo que está haciendo, que trascienda, que cuente, que repercuta. Y entonces, en Romanos 5.13 se traduce como no se inculpa. Elogeo en Romanos 5.13, que también aparece, se traduce como no se inculpa. En Romanos 5.13. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado, ¿verdad? Antes de Torá había pecado en el mundo, con lo cual está diciendo que si había pecado en el mundo antes de la Torá es que había una Torá previamente, ¿verdad? Siempre la ha habido y siempre la habrá. Una Torá, ¿verdad? De un tipo o de otra. Sea Torá de corrupción, sea Torá de vida, sea Torá de tantas instrucciones que hay en cada área de la vida, ¿verdad? Una Torá, por ejemplo, es la salud, o todos los temas relacionados con la Torá. Dentro de la salud, por ejemplo, está la Torá de cuidarse la piel, ¿verdad? Pues eso es una Torá, todo es Torá en la vida, en las diferentes áreas, secciones, segmentos, ¿verdad? En los que nos movemos y hacemos la vida. Entonces dice que aquí cuando dice que no se inculpa, en el 5.13 dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, donde no hay Torá, elogeo. ¿Por qué donde no hay Torá ya actúa Elohim? Porque en Elohim ha contado, ha trascendido, ha ascendido y entonces ya no se inculpa de pecado. A lo Elohim, a lo que ha llegado a elogeo,
a lo que es elogiable, ya no se puede inculpar de pecado porque ha llegado a contar, ya cuenta como, pues precisamente, que sus obras han tenido trascendencia en esta vida, ¿verdad? Entonces no se inculpa de pecado. Ahí aparece elogeo. Ahí lo que no se puede ya inculpar de pecado porque no está ejerciendo en pecado se llama elogeo, se llama Elohim. Entonces, en Salmo 32:2, ya por último, el último verso que vamos a leer, en el 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien no contará Yahweh la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿por qué no se le inculpa al elogeo, al Elohim, al que ha ascendido a Elohim? Pues no se inculpa porque no hay engaño en su espíritu, ¿verdad? Y entonces, para Yahweh, como no hay engaño en su espíritu, no lo culpa de iniquidad. ¿Entienden? Lo que tú haces con toda la certidumbre y toda la emuná, toda la fe, toda la confianza, es decir, cuando no te engañas a ti mismo, Elohim, Yahweh, no te puede culpar de pecado, ¿verdad? No puede habitar en ti la iniquidad. Ese es el motivo de que diga aquí que no contará Yahweh la iniquidad del hombre a quien no, bienaventurado, ¿verdad? Dichoso el hombre a quien no contará Yahweh la iniquidad. No te cuenta la iniquidad porque ya eres elogeo, ya ha trascendido. ¿Por qué? Porque no ha habido en tu espíritu engaño. Entonces, al fin y a la postre, y ya cerramos con esto, elogeo, cuando algo trasciende porque no has dejado que tu espíritu se contamine con el engaño, asciendes ahí precisamente porque no hay engaño en ti, asciendes a que tu obra sea trascendente, tus obras, tus dichos, tu vida sea trascendente. Y entonces llegas a elogio y a que te elogien, ¿verdad? Y se pone a tu cuenta lo que has hecho, cuenta lo que has hecho en esta vida, no pasas desapercibido como una maleta, como pasan los injustos, sino que por ejercer justicia y por no albergar engaño en tu espíritu, trasciendes. Y dentro de eso, una persona que llegue a Elohim, que sea elogeo, asciende también por el significado que se le da a los cambios, que es lo que hace ascender de clase, ya aquí en esta vida. La persona que significa los cambios que se van produciendo en el mundo, es decir, que los explica, es lo que va a hacer que esa persona que está explicando los cambios en el mundo pueda ascender de clase social ya hoy en este mundo. Y eso que en este mundo la movilidad social es precaria porque hay un cierre social de la generación que nos antecede a nosotros, a mi generación, ¿verdad? Y hasta aquí. Esto es elogeo, esto es Elohim. Shalom, shalom, no se olviden, mañana estamos con el mensaje de Shabbat. Shalom, shalom, besos y abrazos.